Cuando abrí los ojos, Yago aún estaba medio apoyado sobre mí. La glándula inflamada y dolorida en la nuca me seguía recordando lo que había sucedido. 3 días antes, había seguido a Yago hasta el estacionamiento subterráneo cuando salió del trabajo de madrugada. Lo había dormido con un pañuelo y me lo había llevado a casa. Cuando despertó en la cama, se quedó mirando las esposas unidas a una larga cadena en su muñeca. Se quedó en blanco unos segundos, pero pronto se calmó. Estaba medio recostado en la cama, con la camisa desordenada medio abierta. Sus rasgos afilados se veían sorprendentemente suaves con la luz tenue. Me preguntó con una voz tranquila y persuasiva, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿O acaso quieres algo más personal? Secuestrar a alguien es un delito, pero si me lo explicas ahora, te prometo que no llamaré a la policía. La luz que se filtraba por la rendija de la cortina iluminaba sus ojos, y me miraba fijamente como si yo fuera la presa. Lo corregí, no es un secuestro, es un encierro. Un destello de diversión brilló en sus ojos. Me sentí molesta. ¿Cómo que no? ¿Acaso una oficinista normal y corriente no podía permitirse montar un encierro? Apreté los dientes y solté una amenaza. Solo tienes que hacer lo que te diga, y te prometo que no te haré nada. Pero Yago borró la sonrisa, y la habitación oscura quedó en silencio. Justo cuando pensaba que iba a ofrecerme dinero, frunció el ceño y preguntó, ¿no notas un olor a cítricos? Instintivamente me llevé la mano a la glándula del cuello. Desde hacía unos días, cuando seguía a Yago, notaba un calor extraño allí. Pensé que era la emoción del encierro, pero resultó que mi celo había llegado antes de tiempo. Olas de calor me asaltaban una tras otra, casi no podía mantenerme en pie. Me agarré al borde de la cama y busqué a tientas el supresor en la mesilla. El supresor estaba justo ahí, pero mis dedos no lograban alcanzarlo. De repente, un brazo fuerte y vigoroso rodeó mi cintura con firmeza, y el calor que emanaba de él me hizo estremecer. Levanté la vista, desorientada, y vi a Yago con los ojos enrojecidos y el aliento caliente contra mi cuello. ¿No dijiste que no me harías nada? En algún momento, un aroma a pino se había extendido por la habitación, entrelazándose y dominando el olor a cítricos. Al segundo siguiente, me tenía tendida en la cama, y sus dedos con ligeras callosidades rozaron mi glándula sensible, casi haciéndome gritar. Sus labios se sellaron sobre los míos. Una voz grave me sacó de mis recuerdos. Yago se había despertado en algún momento. Tienes que responsabilizarte de lo que has hecho. ¿Qué? Al ver mi expresión atónita, Yago pareció un poco decepcionado y se le enrojecieron los ojos. Era mi primera vez. Levantó la sábana, dejando a la vista los chupetones y marcas de mordida en su abdomen. Al rozar no sé dónde, soltó un siseo, haciendo que sus abdominales se marcaran aún más. ¿El chico más popular de la universidad era tan inocente? Con tono apagado, Yago añadió, ya que no quieres hacerte cargo, mejor no te molesto más. Es solo que, justo después de mi periodo de susceptibilidad, separarme de un omega al que he marcado puede provocar un síndrome de abstinencia. No sé qué efectos tendrá en mi cuerpo, pero seguro que puedo soportarlo. Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos, y de repente me sentí como una canalla que había engañado a alguien para acostarse con él. Si no hubiera sido por mi celo, no habría provocado su periodo de susceptibilidad. Además, en el último momento, él se había contenido y me había preguntado si quería. Bajé la cabeza y me disculpé sin parar. Lo siento, de verdad lo siento. ¿Por qué no te quedas aquí un tiempo? Te compensaré de la mejor manera que pueda. La decepción en el rostro de Yago se desvaneció al instante, y una leve sonrisa curvó sus labios. De acuerdo. Entonces, dame el teléfono para que mi asistente me traiga ropa y el ordenador. Durante estos días, seré tu invitado. 02. La luz que se filtraba por la cortina se hacía más intensa, y el ruido de mi estómago vacío resonaba en el silencio. Me vestí a toda prisa para ir a cocinar, pero Yago me obligó a quedarme en la cama. Descansa un poco, te llamo cuando esté listo. Me quedé mirándolo atontada. ¿Él también sabía cocinar? De repente, me pellizcó la mejilla. ¿Soy tan guapo? Suelta la cadena. No te preocupes, no voy a huir. Me sonrojé y busqué la llave para quitarle la cadena. Yago había sido un estudiante mayor que yo en la universidad, 2 cursos por encima. Antes de empezar la carrera, ya había oído hablar de él en el grupo de novatos. Era un hijo de familia rica, y el chico más guapo de la facultad, elegido por votación popular año tras año. Tenía innumerables pretendientes, no solo omegas sino también betas, pero los rechazaba a todos sin excepción. Circulaba el rumor de que quizás era alfa. El día de mi ingreso, llegué cargada con todas mis maletas, deslumbrada por los edificios del campus. Entre el bullicio de los nuevos estudiantes, sin querer, pisé a alguien. Esa mañana había llovido a cántaros. Cuando aparté el pie con rapidez, dejé una huella negra y nítida en su zapato. Levanté la cabeza de golpe y dije nerviosa, lo siento, compañero. ¿Te pago la limpieza en seco? Aunque no entendía mucho de marcas, en el instituto los chicos siempre presumían de zapatos, así que sabía que ese logo era caro. Además, parecían nuevos. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, él entrecerró los ojos, con una expresión inescrutable.
Se mordió los labios sin decir nada. Al ver que no parecía aceptarlo, calculé el precio y pregunté con cautela, compañero, ¿te lo pago? Él abrió la boca para decir, no hace falta, pero podemos agregar. En ese momento, alguien gritó a lo lejos, Río. Me giré eufórica, no esperaba que Tomás, tan buen amigo, hubiera cruzado media ciudad para verme. Cuando reaccioné y busqué el teléfono en mi mochila, él ya se había alejado. No fue hasta la noche cuando me di cuenta de que ese chico era Yago. Quien iba a decir que era más accesible de lo que contaban, ni siquiera se enfadó por haberle pisado. Poco a poco, empecé a fijarme en Yago en la universidad. Curiosamente, la universidad alojaba alfas y omegas en edificios opuestos, pero yo siempre me lo encontraba en la cafetería más cercana a mi residencia. Hasta en los foros de la facultad decían que el chico guapo había cambiado de gustos ese semestre, y que seguramente el menú renovado de la cafetería le sentaba bien. Cuando mi amigo de la infancia, Tomás, supo que tenía un amor secreto, me animó a confesarme, Río, con esa cara que tienes, seguro que vuelves loco a Yago. Acaricié la cicatriz en mi frente, apenas cubierta por el flequillo, y negué con la cabeza. Unos días antes de su graduación, me sentí fatal durante mucho tiempo. Tomás no dejaba de animarme, diciendo que si lo dejaba pasar, nunca más tendría otra oportunidad. Quizás fueron esas palabras las que me impulsaron. Cogí la carta de amor que había escrito durante tanto tiempo y me dispuse a confesarme a Yago. Calculé el momento y fui a su camino habitual, repitiendo mentalmente lo que iba a decir. Mis dedos arrugaron la carta sin querer, y la alisé rápidamente. Bajo los árboles del paseo, alguien ya se le había adelantado en declararse. Era un omega de rostro delicado, con ojos de ciervo que lo miraban con timidez, y las pestañas temblorosas. Dijo con vergüenza, Yago, te quiero desde hace mucho. Ahora que te gradúas, no quiero quedarme con la espina. ¿Podrías considerarme? Los compañeros que estaban cerca se volvieron curiosos, esperando la respuesta de Yago. Una brisa suave llevó sus palabras hasta mis oídos. Yago, tan frío como siempre, pero con una respuesta sorprendente, lo siento, ya tengo a alguien que me gusta. El viento trajo consigo el frío, y se llevó todo mi valor. Mi declaración quedó en nada. 03. El año de mi graduación. Oí que había vuelto de estudiar al extranjero para trabajar en la empresa de su familia. Dudé mucho, pero al final envié mi currículum a su compañía y, por suerte, me contrataron. Seguía igual que en la universidad, cada día en el trabajo. Rezaba en silencio para poder verlo aunque fuera un momento. Si el médico no me hubiera diagnosticado un cáncer terminal, me habría pasado la vida viéndolo casarse, tener hijos y envejecer. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Abrió la puerta y dijo, la comida está lista, ven a comer. Costillas agridulces, repollo salteado, berenjena con patata. No esperaba que todo en la mesa fueran mis platos favoritos. Mientras devoraba la comida, de repente preguntó, ¿todos esos dibujos de la mesa son tuyos? Están muy bien hechos o maldición. Me olvidé de guardar los dibujos. El corazón me dio un vuelco y levanté la vista justo para encontrarme con sus ojos, curiosos, y con un atisbo de esperanza. Por suerte, la mayoría eran espaldas, así que Yago no se dio cuenta de que eran él. Viendo que no respondía, volvió a preguntar, ¿es la persona que te gusta? Desvié la mirada y asentí con culpabilidad. Yago se quedó desconcertado por un instante, pero pronto recuperó la sonrisa. Me sirvió costillas en el plato y preguntó, ¿todavía no me has dicho por qué me has encerrado? Mi mente se quedó en blanco. Yago me miró con suavidad, con toda la paciencia del mundo. Respondí con evasivas, eres guapo. No podía decirle que lo había secuestrado porque me iba a morir. Aunque era ingenuo y bueno, no quería que se quedara por compasión ni quería un amor basado en la lástima. En el rostro de Yago apareció una clara decepción. Respiré hondo. ¿Acaso el marcaje temporal también crea posesividad en un alfa? A la hora de dormir surgió un problema, solo había una cama. Aunque lo que no debía haber pasado ya había pasado, esa no había sido mi intención. No podía seguir cometiendo el mismo error. Justo cuando cogía la almohada, Yago suspiró. Aunque dormir a tu lado me hace sentir mejor porque tus feromonas son más intensas. Si no te gusta compartir la cama, no te forzaré. Se cubrió los ojos con la mano, y no pude ver su expresión. Dudando, dije, entonces dormiré a tu lado. Te proporcionaré mis feromonas y te prometo que no te haré nada. Con cuidado, me acosté a su lado, pero Yago extendió el brazo. Me rodeó la cintura y me atrajo hacia su pecho. Un aroma intenso a pino me envolvió por completo, y sentí como si todos los poros de mi piel se abrieran de puro bienestar. No pude evitar suspirar de satisfacción, pero algo no estaba bien. Forcejeé un poco, y él me abrazó con más fuerza, enterrando el rostro en mi cuello, con voz apagada. Así las feromonas están más concentradas. Me encanta el olor de tus feromonas. Me quedé rígida. Algunos omegas tienen feromonas con aromas muy refinados, como sándalo o flor de cerezo, lo que los hace más codiciados. Las mías eran solo un simple olor a cítricos. Recordé que, poco después de empezar la carrera, empezó a correr el rumor de que Yago tenía un amor secreto.
El rumor salió de su dormitorio. Había comprado todo tipo de perfumes de naranja y los había colocado en una larga fila sobre su mesa. Su compañero de cuarto bromeó: ¿no será que te has enamorado de un omega con olor a naranja? Era solo una pregunta casual, pero Yago asintió. ¡Qué coincidencia! ¿Acaso esa noche fue también el aroma de mis feromonas lo que lo llevó a entregarse? Poco a poco, Yago no se conformó con oler mis feromonas, su mano comenzó a deslizarse bajo mi camisa. Mis defensas se desvanecieron una a una, y pronto se giró y se colocó sobre mí. Cuando me estaba durmiendo, entre sueños, sentí unas manos acariciar suavemente la cicatriz de mi frente. Intenté abrir los ojos, pero el sueño pudo más que yo. 04. Y así, Yago y yo empezamos a vivir juntos en esa casa, llevando una vida de dos. Al principio, quería cocinar como siempre, pero Yago dijo que el humo de la cocina era malo para la salud de un omega, y se empeñó en hacerse cargo de la cocina. Como no pude negarme, empecé a hacer las otras tareas de la casa. Ya era bastante humilde hacerlo vivir en mi pequeño apartamento, así que al menos el entorno debía estar limpio. Al día siguiente, su asistente vino a traer unos documentos y trajo a varias personas. En un abrir y cerrar de ojos, instalaron un robot aspirador, una secadora, un lavavajillas. Me quedé atónita viendo su eficiencia. Yago sonrió: perdona, estoy acostumbrado a la comodidad que dan los electrodomésticos. Me tomé la libertad. ¿Qué estaba pasando? Él dormía conmigo, comía conmigo, y además gastaba su dinero. Cuanto más lo pensaba, más culpable me sentía. Pensé que, al menos, podría lavar su ropa interior, que él siempre lavaba a mano. Tenía que comportarme bien. Pero esa noche, cuando salí de la ducha, lo encontré en el balcón, lavando mis bragas a mano, con mucha dedicación. Aparte de la preocupación por el cáncer, esa vida era un sueño hecho realidad. Al atardecer, justo cuando Yago servía la cena, dije con cautela: esta noche no ceno en casa. Un amigo me ha invitado a salir. Yago se detuvo en seco. ¿Qué amigo? Mi amigo de la infancia me había llamado de improviso. Llevaba varios meses de viaje y al volver, me había organizado una cena con bombo y platillo. Iba a explicarle, pero el teléfono de Tomás volvió a sonar. Seguro que ya estaba en nuestro sitio de siempre. Yago echó un vistazo al teléfono, donde se leía Tomás, y su rostro se oscureció. ¿Es ese Alfa? ¿Cuál? Asentí con extrañeza. Sí, es un amigo muy importante. De repente, Yago palideció y se agarró al borde de la mesa como si le flaquearan las piernas. Lo sujeté rápidamente. ¿Te encuentras mal? Con el ceño fruncido, pero con tono comprensivo, dijo: parece que la concentración de feromonas en la casa es baja. No importa, ve a ver a tu amigo tan importante. Yo puedo soportarlo solo. Enfatizó las últimas palabras. Rápidamente liberé mis feromonas, y el intenso aroma a cítricos se extendió por el ambiente. El rostro de Yago se fue relajando. Su ceño se suavizó y su tono se volvió más ligero y con un dejo de esperanza. Entonces esta noche no. Al ver que se recuperaba, y como el teléfono de Tomás no paraba de sonar, me puse el abrigo rápido y le dije: si no he vuelto antes de las 11, no olvides cerrar la puerta con llave por dentro. Justo antes de cerrar la puerta, me pareció ver a Yago completamente pálido. La falta de feromonas le afectaba mucho, menos mal que había liberado suficientes antes. 05. Cuando llegué a nuestro sitio de siempre, Tomás ya había pedido todos mis platos favoritos. Le serví un poco de vino en su copa. Con este trabajo ganas bien. Pero es que estás fuera de la ciudad 30 días al mes. Llevamos casi medio año sin vernos. Tomás no dijo nada durante un buen rato. Levanté la vista con extrañeza y lo vi con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada. Río, lo que me contaste la otra vez es verdad. ¿Has ido a otro hospital para que te revisen? Apreté los palillos con fuerza, esbocé una sonrisa forzada y dije: ya está confirmado. No hace falta más revisiones. Total, solo soy yo en mi familia. De ahora en adelante, tendrás que ir a mi tumba todos los años. Tomás era mi amigo de la infancia, y conocía mi situación mejor que nadie. Cuando tenía 12 años, mis padres murieron en una luz de lodo durante un viaje en coche. Los familiares se apresuraron a reclamar su parte de la herencia. Fueron los padres de Tomás quienes me ayudaron a organizar el entierro. No pude superarlo, y quise desaparecer varias veces. Fue Tomás quien se quedó a mi lado día y noche, ayudándome a salir de esa oscuridad. Era como un hermano para mí. La cicatriz de mi frente también era de aquella época. Tomás bebió un trago de vino y dijo: desde aquello, tu personalidad cambió por completo. No querías relacionarte con nadie, ni hacer amigos. Llevas años con un amor secreto y aún no has logrado nada, y ahora resulta que te pasa esto. Al pensar en Yago, mi corazón, antes apagado, empezó a latir con fuerza otra vez. Me sonrojé un poco. Ahora vive en mi casa. Antes de salir, me había preparado la cena. Tomás se quedó boquiabierto. ¿Cómo? Le conté todo lo que había pasado en ese tiempo. Tomás escuchó atónito y al final exclamó: por eso hueles tanto a feromonas de Alfa. Por lo que veo, tu Alfa es muy posesivo. Levanté la muñeca y olfateé sin querer. Era cierto, con estos días conviviendo con Yago,
Ni siquiera me había dado cuenta. Sin darnos cuenta, se hizo muy tarde. Tomás me sugirió que me quedara a dormir en su casa. Cuando saqué el móvil para pagar, vi que Yago me había llamado varias veces y enviado mensajes. ¿Cuándo vuelves? Ya es muy tarde. ¿Quieres que vaya a buscarte? No me encuentro bien, quizás me faltan tus feromonas. No sé por qué, pero Yago parecía necesitar mis feromonas con urgencia, y su periodo de susceptibilidad ya había pasado. Así que cogí un taxi y volví a casa. Cuando llegué, el salón estaba a oscuras. Qué raro, Yago se había acostado tan temprano. Busqué el interruptor a tientas, y de repente dos manos me empujaron con fuerza contra la puerta. El aliento caliente de Yago rozó mi cuello, y su voz sonó grave. Si no te hubiera llamado, ¿no habrías vuelto esta noche? Me apretaba tanto que casi no podía respirar. El alcohol que había bebido por la noche empezaba a hacer efecto, y la cabeza me daba vueltas. Notaba que algo en él no iba bien. Asentí con sinceridad. Yago soltó una risa fría, y la vibración en su pecho avivó mi mareo. Mi vista se nublaba, pero los latidos de mi corazón se aceleraban. Después de un largo silencio, preguntó de repente, ¿él es la persona que te gusta? Lo miré sin comprender. ¿Acaso la persona que me gusta no estaba delante de mí? Pero ya me tienes a mí, ¿no? Dijo con tono de reproche y resentimiento. La embriaguez me volvió más audaz. Abrí la boca para explicarme, pero Yago, como si no quisiera oír la respuesta, me agarró la barbilla y me besó. Me aferré débilmente a sus hombros. Me levantó en brazos, me llevó a la cama del dormitorio y volvió a colocarse sobre mí. Las feromonas de cítricos y pinos se enredaban en la habitación, fundiéndose. Sus colmillos afilados rozaron mi glándula y su voz sonó con un tono de súplica. ¿Puedo? Aunque el alcohol nublaba mi juicio, podía entender lo que pedía, ya que me quedaba poco tiempo, y era lo que siempre había soñado. Casi en el momento en que asentí, sus colmillos se hundieron en mi glándula con una fuerza que transmitía un deseo posesivo. Consumamos el marcaje permanente. 06. A la mañana siguiente me despertó el sonido del teléfono. Al otro lado, una voz que se fue haciendo más clara hasta dejarme totalmente despierta. Hola, ¿hablo con Río? Somos del Hospital Central. Queremos pedirle disculpas por el error. Confundimos su informe con el de otra paciente del mismo nombre. Tras verificar, no padece cáncer. El diagnóstico definitivo es gastritis superficial. Mi mente se quedó en blanco. ¿Que no tenía cáncer? La alegría me invadió como una marea, y no sabía cómo asimilar aquella noticia. La puerta del dormitorio se abrió, y unas manos se posaron en mi cintura para masajearla suavemente. Me giré y me encontré con la mirada tierna de Yago. Sonrió y dijo, perdona, anoche estuve demasiado emocionado. Me abrazó con cuidado y escondió el rostro en mi cuello, con voz clara y agradable. Río, me haré responsable de ti toda la vida. Sentí un nudo en el pecho. Sí, Yago parecía frío por fuera, pero en el fondo era muy inocente. Al principio lo había encerrado porque creía que tenía cáncer, él había entrado en celo por mi culpa, me había dado su primera vez y se había quedado conmigo por compromiso. Y ahora, con el marcaje permanente, estaba dispuesto a pasar su vida a mi lado. Él también tenía a alguien que le gustaba. ¿Quién no querría estar con quien ama? ¿Con qué derecho podía retenerlo por mi propio capricho? Yo lo quería, y deseaba que pudiera estar con quien realmente amara, y que si se quedaba conmigo fuera de corazón. Después del desayuno, busqué una excusa para salir. En el hospital, el médico me lo explicó todo con claridad. Apreté el informe en la mano y me quedé en el pasillo, perdida, más desconcertada que cuando recibí el primer diagnóstico. ¿Qué iba a hacer? No sé cuánto tiempo estuve sentada en el banco. El teléfono sonó y se apagó, y volvió a sonar con insistencia. Miré el nombre que bailaba en la pantalla y le respondí brevemente. Todo lo que Yago había hecho por mí durante aquellos días pasaba por mi mente como un flash. Tal vez, en esos meses, había llegado a ocupar un pequeño lugar en su corazón. Mis feromonas de pino se movían dentro de mí y se fundían en silencio con las suyas. Debía darme una oportunidad. ¿Y si funcionaba? Si pasábamos el tiempo suficiente juntos, quizás llegaría a quererme. Tomé esa decisión y no pude esperar ni un minuto más. Salí a la calle y cogí un taxi de vuelta a casa. Me sentía como aquel día antes de su graduación, cuando cogí la carta de amor y fui a buscarlo temblorosa. Quería aparecer ante él en ese mismo instante. Esta vez, sería más valiente que la anterior. Respiré hondo y giré el pomo. Busqué con la mirada por toda la casa, y vi a Yago en el balcón de la habitación, hablando por teléfono. Pero algo en él parecía inquieto. Se oyó su voz, clara y nítida. Hermano, no me sigas organizando cosas. Ya tengo a quien quiero, y no elegiré a nadie más en la vida. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada, apagando todas mis ilusiones y mis esperanzas. Solo se sentía responsable de esta relación. Pero no, después de todos estos años, cada vez que daba un paso adelante, siempre recibía la misma respuesta. Río, ¿dónde te has metido hoy? Dijo Yago, que había colgado sin que me diera cuenta, y su rostro se iluminó al verme. Se acercó y me examinó de arriba a abajo. Al comprobar que estaba bien, suspiró aliviado. Debes tener hambre.
Antes dijiste que nunca habías probado las costillas con queso. Descansa un poco, te las preparo. Apreté los dedos y los solté. Cuando hablé, mi voz sonó ronca y tensa. El encierro ha terminado. Ver, 07. La sonrisa de Yago se congeló. Me apretó los hombros con fuerza y luego los soltó. ¿Qué has dicho? Apreté los dientes y repetí, vete. Su sonrisa era forzada, y sus labios temblaban, delatando su pánico. ¿Es por lo de anoche? Fue mi culpa. Me haré responsable de ti. Nos casamos, ¿de acuerdo? Sus ojos, antes agudos, ahora estaban llenos de disculpa y culpa, y sobre todo, de angustia. Desvié la mirada para no verlo. Hizo un esfuerzo por calmarse. Se lo diré a mi familia. Mis padres son muy abiertos, aceptarán. Entonces nos casamos. ¿Qué tipo de boda te gusta? Mi corazón se encogía de dolor y tristeza. Yo también quería casarme, pero esta relación había empezado de forma equivocada. No quería que la persona a la que amaba tuviera siempre a otra en su corazón. Al verme tan firme, Yago preguntó con cautela, ya estamos marcados para siempre. Sin mí, tus futuros celos no se calmarán con supresores, sufrirás mucho. Dame una oportunidad, déjame quedarme a tu lado. Sí, me lo haré borrar. ¿Qué? Iré al hospital para que borren el marcaje permanente. El rostro de Yago palideció, casi tambaleándose, y aún así insistió, yo te di mi primera vez, tienes que responsabilizarte. Tenía razón, debía compensarlo. El rostro de Yago se relajó un poco. Río, tú. Levanté la vista, te compensaré con 20.000 euros. Sé que tu familia no necesita dinero, pero es todo lo que tengo. Si no es suficiente, puedo vender mi piso. Así, quedamos en paz. La expresión de Yago se volvió sombría, de lo peor que jamás había visto. Esa noche se fue, sin llevarse más que su ordenador y sus documentos. En 2 meses, Yago se había acostumbrado a estar aquí, y yo también. Cada mañana, antes de despertarme del todo, sentía un beso suave en la mejilla. Al mediodía, lo veía en la cocina, con las mangas remangadas y el delantal puesto, concentrado cocinando. Por la noche, se ponía ropa deportiva y hacía ejercicio en el salón, con gotas de sudor resbalando por sus firmes músculos. Y yo no sabía dónde mirar. Cuando me pillaba, me regalaba una risa burlona. Pero todo se supera. Me acostumbraré a estar sola, como siempre lo he estado, ¿no? Pero antes de que llegara su periodo de susceptibilidad, noté algo extraño en mi cuerpo. El médico me dijo que llevaba 2 meses de embarazo. Me quedé en blanco. El médico sonrió, los latidos de su corazón son muy fuertes, será un niño sano. ¿Por qué no ha venido con su alfa? Durante el embarazo, los omegas necesitan más feromonas alfa, sobre todo a medida que el feto crece, para calmar las náuseas y evitar complicaciones. Esa noche, me encerré en las prendas de Yago que había dejado atrás. El aroma a pino que aún conservaban me calmó un poco. Acaricié suavemente mi vientre, dentro llevaba a su hijo. Aquel día se fue enfadado y sin mirar atrás. Seguramente no querría volver. Mejor así. Llamé a Tomás. 08. Pedí cita para la operación 3 días después. Cuando Tomás supo que estaba embarazada, se quedó de piedra, pero pronto aceptó mi decisión y me prometió que me acompañaría. Pero el día de la operación, Tomás no apareció. Llamé muchas veces y no contestó. Faltaba poco para la operación, y decidí ir a buscarlo para ver si le había pasado algo. La enfermera pareció leerme la mente y me tranquilizó, aunque no firme nadie, también se puede hacer la operación. Pero las citas están muy ajustadas, si la perdemos ahora, tendríamos que esperar meses. Miré el pasillo vacío, sin entender nada. ¿Por qué entonces me habían dado cita tan rápido? En ese momento, mi móvil se iluminó. Era un mensaje de Tomás, diciendo que se había dormido, que ya iba de camino y que me tranquilizara y empezara la operación. La enfermera no dejaba de apremiarme. Cuando me tumbé en la mesa, creí percibir un aroma familiar a pino, cada vez más intenso. Llevaba varios días sin dormir bien. Al sentir las feromonas, mis párpados se cerraron y caí en un sueño profundo. Al abrir los ojos, entre la niebla vi un rostro conocido. Me desperté sobresaltada, y el tintineo de una cadena me sobresaltó aún más. Miré con incredulidad el grillete en mi tobillo. La larga cadena se extendía hasta el otro extremo, donde también llevaba un grillete Yago. Hacía tiempo que no lo veía. Parecía más delgado que antes. Su mirada, antes suave, ahora era fría. Yago liberó sus feromonas, y yo me derrumbé sin fuerzas. Me acarició la mejilla con los dedos, sentía el calor de su piel, pero en sus ojos no lograba leer nada. Río, ¿por qué no quisiste a nuestro hijo? Apreté las sábanas instintivamente. ¿Cómo podía saberlo? Pareció leer mi pensamiento. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Río, te he estado esperando para que vinieras a pedirme que me hiciera responsable. Pero, ¿por qué no quisiste a nuestro hijo? ¿Tan fuerte es tu deseo de estar en paz conmigo? Bajé la cabeza, sin saber qué responder. Tras un largo silencio en la habitación, Yago se quitó de repente el grillete y lo enganchó a la pata de la cama. Me miró, y comenzó a desabrocharse la corbata lentamente. Entonces yo también tengo que encerrarte para estar en paz, Río. Lo haré con cuidado, sin dañar a nuestro hijo.
Instintivamente me cubrí el vientre y supliqué, no, Yago, cálmate. Hizo caso omiso y continuó. Viendo que iba a desnudarme, le agarré las manos y le imploré, no, por favor. Me miró fijamente durante un instante, y de repente me abrazó con fuerza, envolviéndome en una mezcla de pino y cítricos. Suspiró, se giró y se fue. Poco después, volvió con una bandeja de comida humeante, todo hecho por él. Come, últimamente no has estado comiendo bien. Después de cenar, Yago salió del dormitorio, pero desde el otro lado se oía su voz. La cadena era larga, caminé con sigilo hasta la puerta de la otra habitación, que estaba entreabierta. Yago estaba sentado frente a un montón de documentos, con auriculares, y su ceño fruncido denotaba enfado. ¿Esto es lo que has hecho con tu equipo después de tanto tiempo? ¿Quieres que la competencia se ría de nosotros? Era como el Yago de la universidad, serio y distante. Di una vuelta por la casa, que era la mansión donde vivía normalmente. No tenía muchas cosas, pero los muebles de líneas rectas y el ambiente minimalista revelaban sus hábitos. Después de un rato, el sueño me venció. Me dormí profundamente, y de repente sentí que me elevaban en el aire, cayendo en un abrazo conocido. Me aferré a su cuello, y él me sentó en el lavabo del baño y empezó a desvestirme. Aunque ya habíamos estado juntos, me quedé paralizada, mirándolo con los ojos abiertos como platos. Yago, con total naturalidad, dijo, te bañas y luego a dormir. Sin entender nada, pregunté, ¿qué es lo que quieres exactamente? Metió la mano bajo mi camisa y la apoyó en mi vientre, su temperatura aumentaba. Sus ojos oscuros eran insondables, y con una ligera sonrisa respondió, encerrarte hasta que des a luz a nuestro hijo. 09. Mi corazón dio un vuelco. Apreté los dientes y pregunté, ¿y qué pasa con la persona que te gusta? Yago acarició mi rostro, con una mirada obstinada, la persona que me gusta eres tú. Ya que llevas a mi hijo dentro, quédate a mi lado para siempre, ¿de acuerdo? Sus palabras estallaron en mi cabeza como fuegos artificiales, cada chispa caía sobre mí, quemando cada célula de mi sangre que empezaba a gritar de emoción. Pero en su rostro se reflejaba el dolor, ¿y tú? En tu corazón solo está tu amigo tan importante, que soy yo para ti, qué malentendido tan grande. Me apresuré a explicar, no, él solo es mi amigo. Siempre has sido tú el que me ha gustado. Los ojos de Yago se abrieron de par en par, por un instante se quedó en blanco, y luego, emocionado, preguntó, Río, ¿de verdad? ¿No lo dices solo porque estás embarazada? Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, de verdad. Le conté la verdadera razón por la que lo había encerrado, y la obsesión que había sentido por él todos estos años. En el rostro de Yago vi sorpresa, miedo, emoción. Nunca había visto tantas emociones a la vez en él. Me abrazó fuerte y luego se apartó para sujetarme por los hombros y preguntar con seriedad, entonces, ¿los dibujos de la mesa, era yo? No esperaba que se acordara de eso. Asentí con timidez, revelando así mi manía de observarlo a escondidas. Yago me abrazó con fuerza, y con voz un poco quebrada, dijo, qué feliz me siento. Siempre pensé que tenías a otro en el corazón. Cuando Tomás supo que Yago y yo estábamos juntos, soltó un largo suspiro, te perdí de repente y me preocupé. Yago me dijo que estabas bien, pero no terminaba de creerlo. Bueno, ahora me alegro de que hayas conseguido lo que querías. Estuvimos hablando un buen rato, hasta que la voz de Yago se oyó detrás de mí, con un tono un poco frío. Ya es tarde, mejor descansar. Colgué el teléfono, y Yago me atrajo hacia su pecho con un poco de celos. ¿Por qué hablaste tanto tiempo? Me reí y le dije, lo considero como un hermano y un amigo. Ya sabes que no tengo muchos amigos, ¿no me vas a quitar ese derecho? Yago no respondió, solo acariciaba mi vientre con su mano, una y otra vez. Me moví incómoda y pregunté, con inquietud, mañana vamos a tu casa. ¿Crees que tu familia me aceptará? Si su familia tenía una empresa, seguramente esperarían que se casara con alguien de su mismo nivel social. Yo no tenía nada. Yago enterró el rostro en mi nuca y aspiró suavemente el aroma de mi glándula. Sonrió y dijo, tranquila. 10. La mansión de la familia Yago, con su jardín privado, se alzaba ante nosotros. Estaba frente a la puerta, respirando hondo una y otra vez para calmarme. Yago me limpió el sudor de las palmas de las manos con un pañuelo, y luego las envolvió con las suyas. Cuenta conmigo. Sentir su calor me fue serenando poco a poco. Contra todo lo que imaginaba, el padre de Yago, aunque serio, no me trató con desdén. Su madre, en cambio, me miraba con una sonrisa radiante. Qué guapo es este chico, no me extraña que mi hijo no haya podido olvidarlo. Y, dicho esto, se volvió y le dio un fuerte pellizco a Yago. ¿Cómo es que Río está tan delgado? ¿Cómo lo estás tratando? Me sentí halagada y confundida a la vez. Los dos hermanos mayores de Yago ya trabajaban en la dirección del grupo, y aunque estaban ocupados, lograron llegar antes de la cena. Ver a toda la cúpula directiva, con la que nunca había tratado, sentada a la misma mesa me puso nerviosa. La madre de Yago rompió el hielo con suavidad. Río, Yago me ha contado que estás embarazada.
Es culpa suya por haber hecho el marcaje antes de tiempo. Pero no te preocupes, tendrás todo lo que te corresponde. ¿Qué tipo de boda te gustaría? ¿Has visto alguna casa que te guste? ¿De qué tamaño? Moví la cabeza con rapidez. Señora, no hace falta. Con estar con Yago ya soy feliz. Ni siquiera me atrevía a decir que yo había empezado el lío. Que si no hubiera encerrado a Yago no me habría quedado embarazada. Yago me sirvió un trozo de costilla, volviéndose hacia su madre. Dijo en voz baja: mamá, no lo asustes. Nuestras cosas las arreglamos nosotros. Su madre no parecía convencida. Si las arreglaras bien, no esperarías hasta que Río esté embarazado para avisarnos. De repente, el hermano mayor terció: seguro que lo ha embarazado para retenerlo. El segundo hermano sonrió y me dijo: no tengas miedo. Si algún día este chico te hace algo malo, me lo dices a mí. Desde pequeño nunca ha podido ganarme. Yago, claramente superado por sus hermanos, se limitó a sonreír con resignación. Bajo la mesa, le apreté la mano, él la envolvió con fuerza. Después de cenar, estuvimos charlando hasta tarde. La madre de Yago sugirió que nos quedáramos a dormir allí. No sé por qué, pero desde que asentí, Yago parecía extrañamente tenso. Se oyó el ruido del agua en el baño, y Yago asomó la cabeza y dijo: Río, se me olvidó la ropa. Está en el armario. Abrí la puerta del armario y me quedé paralizada. Yago también se dio cuenta. Salió del baño envuelto solo en una toalla y se acercó a toda prisa, con la respiración acelerada. Río, yo. Dentro del armario había carteles míos, objetos de uso diario iguales a los míos, y muchas fotos. Algunas me pillaban dormida sobre la mesa, otras distraída en una reunión, e incluso fotos de la universidad, cuando estudiaba en la biblioteca o comía sola en la cafetería. Lo miré con los ojos muy abiertos, sin dar crédito. Yago se puso rojo como un tomate. Desde entonces, Yago, temiendo que lo tomara por un obseso, estuvo aún más atento conmigo, aunque ya lo era de por sí. Entendí por qué su hermano mayor había dicho aquello. Pero al ver a mi alfa arrodillado, inclinando la cabeza mientras me ponía los calcetines, con una actitud mansa y sumisa, pensé que éramos el uno para el otro. Visión de Yago. 1. Conocí a un Omega en la universidad y me enamoré a primera vista. Cuando levantó la mirada, me envolvió un aroma fresco a cítricos, con unos ojos claros y cautivadores. Mi corazón dio un vuelco, pero ya tenía alfa. Aunque quizás si terminaban, no tendría yo una oportunidad. 2. Empecé a buscarlo por la facultad sin querer, para verlo más a menudo. Cada día daba más vueltas para ir a la cafetería donde solía comer. Con el tiempo, mi amigo de la infancia, que era delegado de la facultad, se dio cuenta. Era extrovertido y dinámico, y enseguida supo de quién se trataba. Ah, Río. Olvídalo. Pregunté por qué. Él buscó en su lista de contactos el nombre de Río y apareció una lista de mensajes de gente preguntando por él. ¿Ves? Muchos me han preguntado, pero él es muy reservado. Además, ya han conocido a los padres de su alfa, seguro que se casan al graduarse. Me dio un vuelco el corazón, como si algo pesado me hubiera golpeado. Vi a ese alfa otra vez, qué envidia me daba poder estar tan cerca de Río. Fue la primera vez que veía una expresión tan viva en su rostro, qué bonita era su sonrisa. Su olor a cítricos era maravilloso, y por más perfumes de naranja que busqué, ninguno se parecía al suyo. Al graduarme, ya no podría verlo. 3. Y ahora aparecía en la lista de nuevos empleados de nuestra empresa. El sistema lo marcaba como soltero. ¿Tenía una oportunidad? Quería que fuera mi asistente. Bueno, no había solicitado ese puesto, y mi hermano mayor me dijo que no debía interferir en su desarrollo profesional. Pero no importaba, instalé una cámara oculta en su puesto para poder verlo cuando estuviera libre. Descubrí que iba y venía solo. ¿Significaba que había roto con aquel alfa? No, hoy lo vi en la cafetería de la empresa con él, riendo y comiendo juntos. Y encima pidió la baja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo no cuadraba. Alguien me seguía. Era Río. Era tan adorable cuando se escondía creyendo que no lo veía. Cuando se acercó sigilosamente con la toalla, ya había pensado en qué postura caer en sus brazos para quedar mejor. Dijo que me iba a encerrar. Dios mío, por fin mis plegarias eran escuchadas. Dijo que no me haría nada, que no quería mi dinero, entonces ni siquiera me deseaba a mí. No podía ser. Así que esos días aumenté la dosis de mis feromonas. Lo vi dormir en mis brazos, y sentí que mi mundo era perfecto. Se acostó conmigo, y le pedí que se hiciera responsable. Resulta que nunca había estado con aquel alfa. Yo era el único. Cada día, despertar y verlo a mi lado era maravilloso. Pero, ¿por qué me echó? ¿Prefería vender su piso antes que seguir conmigo? ¿Por culpa de aquel alfa? Te haré caso, me iré. Pero, cariño, no creo que no sientas nada por mí. ¿Qué? ¿Está embarazada? ¿Quiere abortar a nuestro hijo? No, menos mal que al final mi amor también me quería a mí. Fin.